Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 32 del grupo 6 de la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Mestalla Valencia de Alessandro Burlamaqui le ganó como local por 2-1 al Atlético Saguntino con los tantos de Pablo González y Alberto Mari. Lo que nos incumbe es que el volante nacional no fue convocado para este partido, lo que es extraño, ya que estaba siendo tomado en cuenta por el técnico Miguel Ángel Angulo para los partidos de la filial del Valencia. Tampoco estaba suspendido, por lo que podríamos deducir que está sentido o nuevamente lesionado, esperando que pueda reaparecer para el siguiente duelo el 2 de abril cuando visiten al Athletic Torrellano. Por lo pronto, su equipo es puntero cómodo con 61 unidades, a la espera de volver a ver al capitán de la selección peruana sub-20. En partido amistoso jugado el domingo, el Unión Guaral le ganó por la mínima diferencia a la reserva de Universitario de Deportes en el estadio Julio Lores Colán en la tradicional Tarde del Pelícano, donde se presentó el plantel profesional del equipo naranjero de cara a su participación en la Liga 2 del 2022. Luego del show de presentación de todos los equipos que representarán al equipo guaralino en las distintas competiciones, terminando por el plantel profesional, pasaron al duelo de preparación para ambos equipos, donde fue el Pelícano que lo ganó con el tanto de Kevin Rosell en el primer tiempo. Luego de esto, los menores de la U no pudieron igualar el marcador. Ahora, el Unión Guaral quedó listo para recibir al Deportivo Yacuabamba el próximo domingo por la primera jornada de la segunda división, mientras que el equipo de reservas merengue se prepara para su participación en el torneo de reservas regional, que en teoría debería iniciar en abril, pero que hasta ahora no se ha oficializado nada de esto, para que vean cuánto le interesa a la Federación del Team Lozano el fútbol peruano. Y así le pedimos que nos hagan respetar frente a la Conmebol y la FIFA. Va. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La selección paraguaya de fútbol define mañana en el Estadio Nacional de Lima el último puesto de repechaje al Mundial de Qatar. A pesar de estar eliminados, selecciones como la colombiana, la chilena y nuestra querida blanquirroja dependen de lo que saquen los guaraníes en Lima. Es por esto que el tema de los incentivos cobra cada vez más fuerza. Al respecto, el paraguayo Edgar González, ex volante de Alianza Lima, se pronunció de lo que piensa sobre este tema en la previa del partido frente al bicolor. Si le ganan a Perú, bueno, tanto, algo normal, es una motivación extra. No te digo que para tirarte para atrás, sí, otra cosa, pero así para motivar más, yo creo que no es nada malo, pero amén de eso, yo digo que los jugadores de la selección paraguaya están con ganas de hacer un buen partido, totalmente diferente la motivación de Perú es grande, imagínate, pero bueno, Paraguay ya no tiene esa motivación y se va con una tranquilidad de no tener una presión extra encima. La selección es una vidriera muy importante para cada jugador, quien no quiere jugar, y más todavía en una eliminatoria. Como todo jugador, como todo seleccionado, nadie va a querer perder. Y creo que Paraguay, la misma cosa, ahora van a enfrentar igual a Perú, sabiendo que no hay chance de clasificar, pero siempre el jugador paraguayo tiene ese orgullo de querer ganar, y creo que van a entrar con todo. Mientras que el técnico de la selección paraguaya de fútbol, Guillermo Barros Esqueloto, habló en conferencia de prensa, dejando interesantes declaraciones horas antes de su viaje a Lima para medirse frente a la selección peruana el martes en el Estadio Nacional. No, creo que es una nueva oportunidad que tenemos para demostrar dónde estamos parados. Este es un partido y un escenario igual, una selección que quiere que si gana va al Mundial o va a jugar la posibilidad del repechaje. Está toda la expectativa puesta en este partido y según este resultado tendrán oportunidades otras selecciones, entonces es un escenario que nos encanta estar
Creo que vamos a jugar con una honestidad y con una responsabilidad y un profesionalismo máximo de tratar de ganar, que para eso jugamos y por eso nos gusta tanto el fútbol. Y trataremos de hacer un buen partido con Perú, cada uno con sus intenciones y con sus ganas y sus posibilidades. Bueno, con respecto al equipo, tenemos algunos cambios obligados por expulsión, por suspensión, y hasta mañana tenemos tiempo de definirlo. Más allá de la práctica de hoy y de ayer, tuvo que ver con el equipo que va a jugar. Lo vamos a ir definiendo a medida que se acerque el partido. Sí, Robert Rojas está recuperado, está disponible, y Andrés Cubas y Richard Ortiz se entendieron muy bien. Creo que el medio campo anduvo muy bien entre todos. Almirón levantó el nivel, Richard Sánchez también jugó bien. Yo lo vi muy bien al medio campo y puede ser que jueguen juntos nuevamente, porque la verdad nos quedamos muy conformes. Como se recuerda, el equipo dirigido por el mellizo Barros Esqueloto no podrá contar con 5 jugadores. Los defensas Gustavo Gómez, por acumulación de tarjetas amarillas, Blas Riveros, por expulsión ante Ecuador, los mediocampistas Matías Villasanti y Miguel Almirón, ambos por acumulación de amarillas, además del delantero Robert Morales por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Todos ellos tuvieron minutos ante Ecuador como parte del esquema regular del técnico argentino. El plantel de la albirroja viajará en horas de la tarde de hoy para llegar a Lima en la noche y estar listos para el último partido de las eliminatorias sudamericanas. Y yendo a nuestra selección, a menos de un día para el duelo clave frente a la selección paraguaya de fútbol, el plantel de la bicolor reconoció el gramado del Estadio Nacional en la mañana de este lunes, donde el equipo de todos trabajó bajo las órdenes del técnico argentino Ricardo Gareca, jugando el tradicional partido de práctica, donde ya se tendría definido el 11 que arranque mañana por la noche. El esquema y futbolistas utilizados no variaron con respecto al de ayer, es decir, con Pedro Galés en el arco, Gilmar Lora por derecha, Carlos Zambrano, Alexander Callens como centrales y Miguel Trauco por izquierda. En la volante están los 3 de este proceso eliminatorio, con Renato Tapia, Yoshimar Yotun y Sergio Peña. Mientras que en el ataque, el Tigre confía a ojo cerrado en Edison Flores, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Ya antes de que se preocupen por lateral derecho, Luis Advíncula trabajó parcialmente, pero aseguran desde la interna de la selección que estará este martes. Por lo demás, estos jugadores, y no otros, son los que iniciarían las acciones frente a Paraguay en la noche. Así que la inclusión de Canchita González, Ratziel García o Gabriel Costa estarían casi descartadas, salvo alguna lesión de última hora. Se sabe que aún el plantel de la blanquirroja entrenará mañana ligero en el campo de la Videna, por lo que las cosas en la cabeza del Tigre no deberían cambiar demasiado, pero de seguro a más de uno no les gustará este equipo titular. Así que mandamos la pregunta polarizadora a la comunidad: ¿les gusta este equipo desde el inicio o a quién sacarías? Y sobre todo, ¿a quién pondrías? Haz la gran Gareca y déjanos tu oncena titular. Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!